Gala. O sea, que si la canción tiene que tener una intención social, esa es como o la música en general tiene que tener una intención social, porque pareciera que eso es propio del siglo XX. Y regresando un poco a lo que habíamos hablado al inicio de que hay bandas que están dentro del under, que tienen más una intención de hacer música de protesta, música social. Entonces, pareciera que pesa más el compromiso social que la propia creación artística. No retomando el ejemplo de Calle 13, que ahorita quiero que Alvin nos... Porque creo que hace rato no estaba cuando le dijimos de qué opina de Calle 13. Porque para mí es un compromiso social de chocolate. Pero entonces, Alvin, ¿tú como músico crees que tienes un compromiso social o solamente es la expresión en sí misma? Yo creo que hay un compromiso social, pero no directamente, o sea, no panfletudo ni político necesariamente. Y como lo dices, parece ser que la música protesta es algo del siglo XX, aunque yo creo que probablemente la música pagana debió haber tenido muchos elementos de protesta, solamente que no conocemos tantos ejemplos porque no era música tan... O sea, que nos llegue tan como comercializada, o sea, como que conozcamos tanto. Yo creo que siempre hubo sátira, por lo menos, en la música. Y muchísimas, estoy seguro que muchísimas de las cosas que vivimos hoy en día en la música han existido siempre, pero sí creo que el compromiso social de la música puede llegar a ser muchísimo más profundo, en el sentido de que la música puede, sobre todo la música en su estado más, digamos, elemental, como más puro. Bueno, no es puro, suena como todo racista. No, me refiero como a la música instrumental, como, no sé, retomando otra vez la suite de Bach, que es música, o sea, de la música más hermosa que se ha escrito ever, y es solo un cello tocando solo. Y es una composición increíblemente hermosa y comunica algo que es súper como profundo y trascendental, y mucha gente lo ha dicho, que pareciera que la suite de Bach para cello estuviera comunicando como la creación o sea, como la creación del todo, como el universo. O sea, es como que está transmitiendo ideas que son tan profundas y trascendentales que no se podrían comunicar a través de un idioma, como con poesía o algo así. Entonces por ahí se puede ver como tal vez la música puede verse como un tipo de la poesía del universo. Sí, de pronto puede expresar cosas muchísimo más complejas y trascendentales de lo que nuestros conceptos, como nuestros idiomas, podrían expresar, porque de pronto expresan cosas que ni siquiera podemos entender. Eso es lo que yo siento que muchísima música puede llegar a transmitir, cosas que ni siquiera podemos explicar, y eso es de las cosas que a mí más me mueven de la música. No necesariamente como los mensajes políticos o cosas así, que sí, de pronto a veces tener un mensaje político en una canción, pues la música de la canción potencialice lo que estás tratando de transmitir. Pero sí creo que el compromiso social de la música puede llegar a ser muchísimo más trascendental o profundo que hablar de política, sino tal vez puede llegar a hablar de la naturaleza de la humana, o sea, como de qué es ser humano, de qué es sentir, y cosas muchísimo más profundas que no sé, de Latinoamérica, y somos el pueblo unido, jamás será vencido, y ese tipo de cosas. Bien. Aquí me encanta lo que dice Ali, porque cuando mencionamos música de protesta, siempre tenemos esta idea, ¿no?, de que abarque la política, y por lo general, no, ahorita haciendo el ejemplo de Calle 13, podemos pensar en figuras parecidas, pero que luego podríamos poner en tela de juicio, ¿no?, si de verdad es su posición ideológica, o solamente lo hacen por las ventas, por alcanzar ese punto álgido, ¿no?, en la historia, y que se aprovechan, y en cambio temas que son instrumentales, que dentro de su composición, estructura, van muy lejos de lo que está, digamos, en las normas. Para mí a veces son más políticas, y no tienen ninguna letra, no tienen ninguna frase, y se dejan fuera cuando pensamos en música de protesta. Y lo malo, como pregunta el Santo, yo le atribuyo este pensamiento a los boomers,
que dejaron esta sensación de que si tu canción no habla sobre algún tema político, social, en boga, no es tan válida o no tiene tanta validez como otras canciones que quizá hablan de algo más cotidiano, de la naturaleza, de expresarse uno mismo, de autoconocerse, y solamente le dan importancia, ¿no? a aquellos temas que parecieran están enmarcando alguna problemática social que de entrada ni siquiera sabemos, ¿no? Si es completamente honesto o no. Y pues nuevamente ahí lo del tema de Calle 13, hay gente que sí se lo compra, hay gente que no nos la compramos. Sinceramente a mí me cayó mal desde que dijo que el reggaetón era una mierda, cuando él empezó un poquito más o menos con esos ritmos, y últimamente también cuando empezó a hacer otra vez con Bad Bunny en el último video. Entonces queda muy cuestionable qué va, ¿no? con las letras de las canciones y lo que nosotros podemos sacar de ellas. Es que eso es bien importante, la diferencia entre letra, o sea, la letra y la música en sí misma. Porque, por ejemplo, cuando Beethoven hace la heroica, pues obviamente no dice nada, ¿no? O sea, no va diciendo tus grandes conquistas, pues no, o sea, no. O Napoleón, Napoleón, eres la verga. No, güey. Y con eso me recuerda cuando masacraste. A esos malditos rusos. Pero no, o sea, ahí tenemos que entender, ¿no? Que la canción es una especie de subconjunto de la música. Tienes ahí sonidos ordenados, y de repente la voz como instrumento. Entonces la voz por ejemplo, Palestrina, ¿no? El compositor gregoriano, de cantos gregorianos, pues le pone, ¿no? Un significado. Entonces la música se vuelve portadora de un significado doble. El que quisiera imprimir el músico en sus progresiones de notas, y lo que diga la voz cuando esté siendo articulada, eso se vuelve un instrumento, entonces, un instrumento del discurso. Sí. Y podríamos analizarlo de manera separada. Me parece que es lo más sano, que pongamos de un lado lo que se está diciendo, las palabras, el significado intrínseco de esas palabras, de la calidad o la cualidad de los sonidos que se nos están presentando en el orden que se presentan, porque corremos el riesgo de que la aceptación de la progresión de notas se vuelva la aceptación del discurso en ese mismo momento. Eso sucede, ¿no? Con la música más comercial, que pues, tiene un discurso ahí bastante mierda a veces, y porque la progresión armónica tiene un punchis bastante efectivo, nosotros estamos aceptando, ¿no? Cualquier cagolera que nos venga. Pero últimamente ya no solo entre la música y el discurso dentro de la música, sino el discurso también del artista, comparándolo con sus acciones, ¿no? Es decir, ¿es congruente lo que me está diciendo en su canción con lo que él hace en la vida real? Últimamente también creo que es de lo más importante, no solamente quedarte con lo que hace, con lo que se dice en la canción. Y creo que, no sé si a ustedes les pasó, yo recuerdo, hablábamos del ska. El ska a mí me atrajo porque fue mi primer acercamiento con música, que yo ahorita lo podría decir de protesta, ¿no? Que tenía estos temas políticos, y yo decía, vaya, bien pendejos. Pues yo estaba escuchando a Britney Spears y a Madonna, ¿no? Entonces, avance en la música representa que ya estoy, pues, pensando cosas más chingonas, ya estoy madurando y la mamada, ¿no? Y así lo ves, es muy fácil es por eso que ahorita Cultura Profética, Cancerbero, Calle 13, como que estas bandas que añaden este discurso, que pareciera ser a veces propagandístico, apelan o más bien triunfan dentro de las mentes jóvenes, por decirlo de alguna manera, porque creo que no te cuestionas, ¿no? La persona detrás de la banda, porque cuando te llegas a desilusionar, te das cuenta que mucho del discurso solamente lo utilizaron para hacerse de un nombre, para vender un poco, y quizá en sus acciones no son congruentes y ni siquiera respetan lo mismo que ellos dicen. O en otro caso, ¿no? Utilizan la música para un discurso. A ver, momento, Cerrito. Es como traicionar un poco la música. O sea, tienes un discurso, tienes una idea, ¿no? O sea, está mal que le peguen a los chaparros. Está mal, genuinamente, no me parece correcto. Entonces voy a hacer una canción porque las canciones pegan. O sea, es una traición a la música.
O sea, si existen las musas y si existe Zeus como su padre y si existe Mnemosyne como su madre, en ese momento llegarían y te torturarían. Porque es una traición, o sea, es una aberración a la concepción de música. Si quieres dar un discurso o quieres hacer un cambio político, toma las herramientas políticas. A ver, un momento, Cerebrito. ¿Me estás diciendo que la canción de la carencia de Panteón Rococó no es un llamamiento a la revolución social? O sea, la hicieron para vender, güey. O sea, ya habíamos hablado acerca de que la carencia para arriba y los salarios para abajo. El sistema absorbe los nichos. Y en tanto que el sistema absorbe los nichos y ve producto y ve producción en las obras, pues que no absorba el nicho de la gente indignada. Decía René, Adidas no me gusta, yo estoy usando Adidas.